vivir. Si pierden estas estructuras, las bacterias mueren. 39. ¿Cuáles son estas estructuras? Membrana plasmática o membrana celular, mesosoma y pared celular. Si pierden cualquiera de estas tres estructuras, las bacterias pierden su vida, no pierden su virulencia. Ahora, si pierden limo, cápsula, cimbrias, flagelos, ellos lo único que pierden es su factor. Continúan con vida, pero dejan de ser virulentos. Membrana plasmática. Ustedes ya vieron la composición de la membrana plasmática en biología, ¿no es así? ¿De células eucariotas y procariotas? Procariotas, no, eucariotas. Ahí ustedes vieron que está compuesto por fosfolípidos y está compuesto por esteroles, entre los cuales el principal es el colesterol. En las procariotas, que son las bacterias, el principal componente es proteína. El 70% de la membrana citoplasmática está formada por proteínas y no tiene esteroles en su estructura. Los únicos o la única bacteria que incorpora colesterol cuando se encuentra en un medio de cultivo en particular es el micoplasma. Las otras bacterias no introducen colesterol en su estructura citoplasmática. Entonces está compuesta principalmente por proteínas y fosfolípidos, pero esos fosfolípidos no están adheridos a colesterol. Eucariotas. Vimos o vieron ustedes que la membrana citoplasmática del eucariota está compuesta por fosfolípidos, colesterol y proteínas. Bacterias tienen fosfolípidos, tiene proteínas, pero no tiene colesterol. ¿Quiénes incorporan colesterol en su membrana? Micoplasma. ¿De dónde toman? Del medio de cultivo o de su huésped. Si yo me infecto con micoplasma, va a tomar mi colesterol y va a incorporar en su citoplasma. Si yo quiero que crezca micoplasma en un medio de cultivo, yo tengo que adicionar colesterol a mi medio de cultivo. ¿Por qué? Porque ellos incorporan el colesterol del medio en el cual se encuentra. ¿Cuál es la función de la membrana? Permeabilidad. Permite el transporte de electrones de la cadena respiratoria y también secretan enzimas y también secretan toxinas específicas para afuera de la célula. Entonces es una vía de entrada y de salida. Es un lugar por donde entran nutrientes y salen toxinas o sustancias que la bacteria no necesita para vivir. Aquí tenemos la estructura de las membranas celulares. Como ya vimos, tiene proteína y fosfolípidos. ¿Qué eran mesosomas? Ya les había mostrado. Pliegues. Pliegues de la membrana citoplasmática. Es una zona en donde el cromosoma se comunica con la membrana citoplasmática. Es un lugar donde se forman septos o tabiques para difundir información genética. Es similar a la membrana, su diferencia radica en las enzimas histocromos que ellas contienen. Pero ya sabemos que es una invaginación o un pliegue de la membrana citoplasmática. Función: producir energía, formación de septos o tabiques, y también sirve de punto de unión entre el cromosoma y la membrana, lo que ya les había comentado. Aquí, ¿dónde hay septos o tabiques ahí? ¿Qué era septo o tabique? Zona de estrechedura. Aquí se forman septos o tabiques y en estos lugares se encuentran los mesosomas. Pared bacteriana. Ya sabemos que la pared bacteriana es la que le da forma a las bacterias. Está formada principalmente por peptidoglicanos. El peptidoglicano está formada por mureína.
son capas de mureína. La mureína está formada por N-acetilgalactosamina, N-acetilmurámico en unión 1,4 beta plegada. Además de ello, el ácido N-acetilmurámico está unido a tetrapéptidos, a 4 péptidos en la posición 4. La unión se forma por enlaces peptídicos. Aquí tenemos el N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Ese N-acetilmurámico en la posición 4 se une a L-alanina, D-glutamato o ácido glutámico. Aquí normalmente es lisina, pero esta posición es variable dependiendo de la especie de bacteria. Y aquí tenemos la D-alanina. Entonces la posición 1, 2 y 3 es fija. La posición 3 es variable. Normalmente se encuentra lisina, pero puede haber otro tipo de aminoácidos. En el 1, L-alanina, en el 2, D-glutámico, en el 3, D-alanina. No les voy a pedir que dibujen esta estructura, no se preocupen por eso. Pero sí tienen que saber que el peptidoglicano está formado por capas de mureína y que la mureína está formada por N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Y además de ello, el N-acetilmurámico está unido a 4 péptidos. La L-alanina, el D-glutámico, la tercera posición variable y en la cuarta la D-alanina. Solo eso. No piensen que les voy a pedir que grafiquen. ¿No tienen ese? No. Ah, ese ya agregué después. Pero creo que es el único. Cada hilera que ustedes ven aquí es una capa de peptidoglicano. En las gram negativas normalmente hay una sola capa de peptidoglicano. En las gram positivas puede haber 30 a 40 capas de peptidoglicano. Por eso que la pared celular de las gram positivas es gruesa y la pared celular de las gram negativas es fina. ¿Por qué? Porque en las gram negativas hay una sola capa y en las gram positivas hay 40 capas aproximadamente. Bueno, entonces, ¿cómo está formada la pared? ¿Qué estructura forma la pared celular de las bacterias típicas? ¿Cuál es la estructura que forma parte de la pared de las bacterias típicas? Componente químico. Peptidoglicano formado por capas de mureína. ¿Cómo está formada la mureína? Murámico, exactamente, unido a 4 péptidos. Bueno, de acuerdo a la pared celular, las bacterias se dividen en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas tienen una gruesa pared de peptidoglicano y se colorea con violeta de cristal. Por lo tanto serán de color violeta. Las gram negativas tienen una fina pared de peptidoglicano y se colorean con safranina y quedan de color rosa o rojo. Hay algunas bacterias que no toman la tinción de gram, que ya les había citado una, que es el Mycobacterium. El Mycobacterium se colorea con colorantes que no se decolorean con ácido alcohol. Para los Mycobacterium se utiliza un colorante que se denomina colorantes de Nielsen o colorantes de Barr. Estos colorantes de Barr, para poder fijar al peptidoglicano, se debe de someter a calentamiento para que de esa forma penetre a través del ácido micólico y se quede coloreado de color rosa.
Les voy a explicar después el proceso. Sí. Peptidoglicano. Y las gram negativas, fina pared. Rojo. Rojo es gram negativa. Violeta. Funciones de la pared celular, además de dar forma a la bacteria, actúa en el proceso patogénico, tiene factores antigénicos, también es responsable de los rasgos taxonómicos. Gracias a esa pared celular, las bacterias tienen formas definidas y ya sabemos que la nomenclatura se debe a formas, por ejemplo, a composición, por ejemplo. Entonces, gracias a esa pared celular, las bacterias adquieren rasgos taxonómicos de nomenclatura. También sirve de acción para determinados antibióticos. Ya les había comentado también que algunos antibióticos actúan en la pared celular y destruyen la pared celular para que de esa forma la bacteria pueda morir. Entonces, al destruir la pared celular, las bacterias mueren y ahí ya empieza a surgir el efecto del medicamento y ya se consigue la cura del paciente. Si no se consigue romper esa pared celular con el antibiótico que tiene acción sobre esa pared celular, es porque la bacteria creó resistencia a ese antibiótico. Les voy a mostrar una gama de antibióticos y ahí tenemos antibióticos que rompen la pared celular, antibióticos que actúan sobre la membrana, antibióticos que actúan sobre los ribosomas 30S, 60S, ADN, ARN y otros más. También ya les expliqué la parte de abajo, la composición del peptidoglicano. ¿Cómo estaba compuesto? Mureína. Bueno, la parte de abajo lo que habla es sobre la composición del peptidoglicano. Ya les dije que el peptidoglicano está formado por capas de mureína. La mureína está formada por N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, unido a tetrapéptidos específicos. L-alanina, D-glutámico, D-alanina y en la tercera posición normalmente lisina, pero es variable. Sí. Micobacterias, sí, que se colorean con colorantes de bar, bacilos, alcohol, ácidos resistentes. BAR, B-A-A-R. Pared celular de las gram positivas, finas o gruesas. Gruesas. Está formado por aproximadamente 40 capas de peptidoglicanos. Esta pared celular de los gram positivas también tiene una estructura que se llama ácido teicoico. Este ácido teicoico sirve para unir precisamente la pared celular a la membrana citoplasmática. El ácido teicoico es exclusivo de las bacterias gram positivas. No hay ácido teicoico en las bacterias gram negativas. ¿Para qué sirve ácido teicoico? Para unir pared celular a membrana citoplasmática. Para conferirle carga negativa, también sirve como factor de antigenicidad y también sirve para tránsito de cationes magnesio. Todas las bacterias gram positivas son sensibles a beta-lactamasas. Por eso que cuando hay un proceso en donde hay amigdalitis bacteriana, donde normalmente es causado por bacterias gram positivas, se utiliza penicilina o amoxicilina. ¿Por qué? Porque todas las bacterias gram positivas son sensibles a beta-lactamasas. Composición de la pared celular de las gram positivas: peptidoglicano, 50 a 90%, proteínas, polisacáridos, ácido teicoico y ácido teiurónico, cuando no se sintetiza ácido teicoico. ¿Cuándo no se sintetiza ácido teicoico?
cuando la bacteria no tiene disponibilidad de grupos fosfato. En caso de que la bacteria no tenga disponibilidad de grupos fosfatos, en el lugar de ácido teicoico se sintetiza ácido teicurónico, solamente cuando no hay disponibilidad de grupos fosfato. Si hay disponibilidad de grupo fosfato, el componente principal va a ser teicoico. Entonces, no están juntos, no están teicoico y teicurónico, o es teicoico o es teicurónico. La presencia de ácido teicoico nos dice que la bacteria tiene suficientes grupos fosfato, por eso está presente ácido teicoico. Si no hay teicoico, va a estar teicurónico, y teicurónico nos dice que la bacteria no tiene disponibilidad de grupos fosfato. Por ese motivo se sintetizó ácido teicurónico en su lugar. Bacterias gram negativas. Es un poquitito más complicado que las gram positivas. Bueno, pared celular de las gram positivas, ¿gruesa o fina? Gruesa. Gram positivas. Gram positivas, gruesa. ¿Cuál es el componente principal de la pared celular? Peptidoglicano formado por mureína. Peptidoglicano formado por mureína. ¿Cuál es la estructura química que forma parte de la pared celular? Que está anclada a la pared celular. Anclada a la pared celular. Unida a la pared celular. Cuya función es tránsito de iones magnesio, unión de la pared celular a la membrana citoplasmática, ácido teicoico. ¿Y si no hay disponibilidad de grupos fosfatos? Ácido teicurónico. Sí. Unir la pared celular a la membrana, una función. Después, tránsito de iones magnesio. Esse é do teicurónico? De teicoico. Pode repetir? Unir la pared celular a la membrana. Le voy a mostrar una imagen para que quede más claro. Aquí. En esta zona vamos a tener nuestro citoplasma. Rodeando al citoplasma vamos a tener nuestra membrana plasmática. Por encima de la membrana plasmática tenemos un espacio que se llama espacio periplasmático. Y en el espacio periplasmático se encuentra el peptidoglicano. En las gram positivas, ese peptidoglicano normalmente es en abundante cantidad, aproximadamente 30 a 40 capas, que es la que ustedes ven en la zona gris. Anclada a ella, a la pared, se encuentra el ácido teicoico, que es este palito largo que está aquí. Entonces, ¿para qué sirve el ácido teicoico? Para unir la membrana a la pared celular. Además de ello, sirve para tránsito de iones magnesio. Y también le proporciona carga negativa a la estructura celular. ¿Ficó claro ahora con la imagen? ¿Sí o no? Bueno, entonces, el ácido teicoico, ¿dónde se encuentra? En la pared celular, uniendo la pared celular a la membrana citoplasmática. En las bacterias gram negativas también tenemos espacio periplasmático y también tenemos capa de peptidoglicano, pero ahí normalmente tenemos una sola capa de peptidoglicano. Por eso la pared celular de las gram negativas es fina y el espacio periplasmático es mayor. ¿Por qué? Porque hay un vacío en ella. Entonces, rodeando a al citoplasma tenemos la membrana
citoplasmática o plasmática. Rodeando a la membrana plasmática tenemos el espacio periplasmático. Y dentro del espacio periplasmático tenemos el péptidoglicano, la pared celular. Por fuera de ella tenemos una membrana externa. Además de la pared celular, las bacterias gram negativas tienen una membrana externa. O sea que tiene una membrana plasmática y una membrana externa. Por dentro de la membrana externa tenemos lipoproteínas que sirven para unir la membrana externa a la pared celular. Y por fuera de la membrana externa tenemos lipopolisacáridos, conocidos como LPS. La LPS, además, está constituida por lípido A, centropolisacárido común y antígeno somático O. Ese antígeno somático O es la que nos dice que está presente una bacteria gram negativa. Por eso les decía que la estructura de la pared celular de las gram negativas es un poquitito más complicado que las gram positivas. En la cara exterior entonces tenemos lipopolisacárido, en la cara interna lipoproteínas. ¿Para qué sirve la lipoproteína? Para unir la membrana externa a la pared celular. Aquí les voy a mostrar. Bueno, citoplasma, membrana plasmática, espacio periplasmático y en el espacio periplasmático peptidoglicano, que es la pared celular. Por fuera del peptidoglicano o por fuera de la pared celular y del espacio periplasmático, membrana externa. En la zona interna de la membrana externa tenemos lipoproteína. ¿Para qué sirve? Para unir pared celular a membrana externa. Por fuera de la membrana externa tenemos lipopolisacáridos. ¿Para qué sirve? Tiene varias funciones. Una de ellas es presencia de endotoxinas. La otra, presencia de antígeno somático O, que permite la clasificación por cepas. La otra, la presencia del centro polisacárido, que permite la clasificación por especies. Entonces tiene varias funciones. Ácido teicoico. ¿En qué tipo de bacterias encontramos? Lipopolisacáridos. ¿En qué tipo de bacteria encontramos? Esas diferencias, manejen. Aquí tenemos la estructura del LPS. Sí. Otra vez, presencia de endotoxinas, presencia de las funciones de LPS, presencia de endotoxinas, presencia de antígeno somático O, que permite la clasificación de cepas, y la presencia del centro polisacárido, que permite la clasificación por especies. Estas son las funciones del LPS. Del LPS. Bueno, aquí entonces tenemos el LPS. El lípido A está formado por ácidos grasos y el lípido A es la zona de unión del LPS a la membrana externa. Entonces, a través del lípido A, el LPS se une a la membrana externa. Centro polisacárido común está formado por CADO. CADO es cetodesoxicolato. El cetodesoxicolato se une a otros glúcidos específicos, como la ramnosa. Entonces, solo sepan CADO, porque si no van a tener que saber todos los componentes. El centro polisacárido está formado por CADO. ¿Qué función tiene el centro polisacárido? Distinción por especies a las bacterias gram negativas. Por fuera del centro polisacárido, en la zona más externa,
externa se encuentra el antígeno somático O. El antígeno somático O tiene endotoxinas y además de ello sirve para clasificar a las bacterias por cepa. Para que yo diga es O157H47 que se estudió el antígeno somático O. H47, antígeno flagelar H. Fácil, ¿verdad? No. ¿Cómo está compuesta la LPS? ¿Cuáles son los tres componentes de la LPS? Lípido A, centro polisacárido, antígeno somático O. En la zona más interna, mirando de adentro para afuera, lípido A, que está unido a membrana externa, formado por lípidos. Especies. Antígeno somático O. Por cepa. Además de ello tiene endotoxinas. Las endotoxinas son propias de las bacterias gram negativas y las exotoxinas son propias de las bacterias gram positivas. ¿Qué significa endotoxina? Que está dentro, pero su explicación en sí es: la bacteria tiene que entrar dentro del huésped para producir daño, para liberar su toxina. En el momento que la bacteria muere, ella libera su toxina. Cuanto más toxina libera, mayor daño produce. Exotoxina. La bacteria no necesita entrar en el huésped. La bacteria libera su toxina fuera del huésped. El huésped consume la toxina posteriormente y ahí el huésped se infecta. ¿Dónde encontramos exotoxina? En varios tipos de bacterias gram positivas, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, cuando causa intoxicación alimentaria, es por la producción y liberación de exotoxina. El Staphylococcus aureus se encuentra en las fosas nasales. Cuando nosotros estornudamos sobre alimentos expuestos, estamos transmitiendo nuestros aureus a los alimentos. El aureus libera sus toxinas en esos alimentos y una vez que nosotros consumimos el alimento con las toxinas, nos infectamos y sufrimos gastroenteritis, intoxicación alimentaria. Nosotros cocinamos nuestro propio alimento, estamos engripados, estornudamos sobre ello y nosotros mismos nos provocamos las gastroenteritis. A veces estamos engripados, estamos cocinando. Todo lo que transmitiste al alimento. Bueno, entonces a veces hacemos cosas que nos dañan sin darnos cuenta. Producción y liberación de exotoxinas. No necesita la bacteria introducirse en el huésped para producir daño. La producción y liberación de exotoxinas, necesariamente la bacteria tiene que entrar en el huésped para producir daño. Si las bacterias gram negativas producen endotoxinas, ¿ellas van a causar proceso infeccioso si es que no se introduce en su huésped? No, ellas sí o sí tienen que entrar en el huésped para causar daño. Y si las bacterias producen exotoxinas, ¿necesitan entrar en su huésped? No, solo necesita que la toxina entre en el huésped. ¿Quedó claro? ¿Quién no entendió? Si no entendió, habla ahora, calle para siempre. ¿No entendiste? Vamos a empezar. Vamos a ver la mejor imagen para que entiendan, porque hay varias imágenes.
Aquí tengo mi citoplasma. Aquí tengo mi membrana interna, que es conocida como membrana plasmática. Por fuera de la membrana plasmática tengo un espacio que se llama espacio periplasmático. Y en el espacio periplasmático se encuentra la pared celular del peptidoglicano. En la gran negativa normalmente es una sola capa de peptidoglicano, por eso es fino. Rodeando al espacio periplasmático y a la pared celular se encuentra otra membrana, que es la membrana externa. Esa membrana externa tiene dos componentes: lipoproteínas dentro de ella que sirven para unir la pared celular a la membrana externa, y lipopolisacáridos por fuera de ella. Es el lipopolisacárido, es lo que se conoce como LPS. Ese LPS está compuesta por tres componentes: lípido A, que es la que sirve para unir el LPS a la membrana externa. Su composición, lípidos. Luego tenemos el otro componente, que es el centro común polisacárido, que está formado por CADO, que son varios componentes. Ese CADO es la que le confiere la serotipificación, en realidad la clasificación por especies. Yo puedo decir, este es Klebsiella pneumoniana, este es Klebsiella oxytoma, porque hay componentes en el centro polisacárido que es propio de cada especie. Entonces, para clasificación por especie se mira el centro polisacárido. Y el tercer componente es el antígeno somático O, que se encuentra en la parte más externa. Ese antígeno somático O sirve para clasificar la bacteria por serotipos o por cepas. Y ese también tiene endotoxinas, que es propia de las bacterias gram negativas. Entonces, la toxicidad de la bacteria radica en el LPS. Si no tiene LPS, ¿va a tener endotoxina? No. Entonces, la virulencia o la toxicidad, la antigenicidad de la bacteria precisamente se encuentra en el LPS. La LPS se encuentra en las bacterias gram positivas. Solamente en las bacterias gram negativas. ¿El ácido teicoico se encuentra en las gram negativas? No, solamente en las gram positivas. ¿Quedó claro ahora? ¿Y el resto del grupo? ¿Sí? Tema de examen. ¿Les van bien? Y siempre caen redonditos. La endotoxina se encuentra en las bacterias gram positivas o gram negativas. Negativas. ¿Y las exotoxinas? Entonces, las gram positivas ¿necesitan entrar en su huésped para causar daño? Solamente necesitan que la toxina entre. ¿Y las gram negativas pueden causar daño estando afuera del huésped? No. Sí o sí tienen que entrar en el huésped para poder liberar su toxina. ¿Ficó claro? ¿Sí o no? Tienen varias imágenes. Ustedes van a elegir las que mejor les parezca para su entendimiento, pero todas estas imágenes que estoy pasando son la misma cosa. Esta es la estructura del peptidoglicano que ya les había explicado. ¿Sí? A endotoxina ela só vai estar na gram negativa. Endo en las gram negativas y exo en las gram positivas. Sí. Gracias. La pared celular contiene varias enzimas que degradan el peptidoglicano. En realidad, el peptidoglicano se encuentra en la pared celular y hay varias enzimas que degradan ese peptidoglicano.
Por ejemplo, nuestras lágrimas tienen enzimas que degradan el peptidoglicano y evitan que las bacterias causen daño en la zona ocular. No solamente sirve como lágrimas de cocodrilo, sirve también para evitar que bacterias de afuera nos causen conjuntivitis. Entonces, cuanto más lágrimas haya, menor entrada de microorganismos, porque esas lágrimas tienen enzimas específicos que son las lisocimas que se encargan de degradar la pared celular de las bacterias. También se encuentran esas lisocimas en el suero y también se encuentran en los leucocitos. Entonces, por ese motivo es que los leucocitos tienen la capacidad de degradar bacterias. El suero tiene componente que es la lisocima, que también tiene la capacidad de degradar a las bacterias. Las otras enzimas que degradan la pared celular son las endopeptidasas y las amidasas. Y por ese motivo es que nosotros no sufrimos infecciones constantemente. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro organismo hay enzimas específicas que se encargan de degradar la pared celular de las bacterias. El genoma bacteriano está compuesto principalmente por ADN enrolado asociado a proteínas que se encuentra en una zona denominada nucleoide que se encuentra inmerso en el citoplasma. No se encuentra en el núcleo, ¿por qué? Porque las células procariotas no tienen núcleo. Entonces el ADN de las bacterias se encuentra en el citoplasma asociado a proteínas específicas en un espacio denominado nucleoide. Plásmidos son circulares, está formado por ADN extracromosómicos, no está asociado a proteínas y estos plásmidos normalmente tienen genes de resistencia a antibiótico, genes de virulencia y también tienen genes degradativos. Entonces, dependiendo del tipo de gen que ellos tienen, pueden tener gen de resistencia a antibiótico, gen de virulencia o genes degradativos. Ribosomas, ¿para qué sirven? Sintetizar proteínas. Tenemos dos tipos de ribosomas, en realidad es uno solo, que es el 70S, que se divide en subunidad mayor 50S y subunidad menor 30S. Este es propio de las bacterias. Esa es la que les decía sobre los antibióticos. Vamos a dar hasta aquí, después ya vamos a parar porque ya están más dormidos que despiertos. Bueno, mucha información, ¿verdad? Ya están todos confusos. Hay algunos antibióticos como la sulfonamida, dapsona, trimethoprim, que actúan sobre los antimetabolitos que se encuentran en las bacterias. Hay otros como los aminoglucósidos y las tetraciclinas que actúan sobre la síntesis de proteínas, ribosomas 30S. Los macrólidos, cloramfenicol, flunitrazepina y más actúan sobre el ribosoma 50S, lo que significa que también va a actuar sobre la síntesis de proteínas. La rifampicina, la rifabutina actúa sobre la síntesis de ARN. La quinolona, metronidazol y la clofazimina actúan sobre la replicación de ADN. Y aquí tenemos la gama de antibióticos que actúan sobre la pared celular. La beta-lactamasa, la vancomicina, la etambutol, cicloserina, vancomicina, poliximina, todos ellos actúan sobre la pared celular. O sea que dependiendo del tipo de antibiótico que nosotros usemos, va a actuar sobre uno u otro factor. Si yo utilizo una amoxicilina, ¿sobre qué va a actuar? Si utilizo amoxicilina, ¿qué va a destruir? La bacteria. Pero para destruir la bacteria, ¿qué va a destruir de la bacteria? Pared celular de la bacteria. Si yo utilizo una tetraciclina, ¿sobre qué va a actuar? Síntesis de proteína. Si yo utilizo una rifampicina, ¿sobre qué va a actuar? ARN. Entonces, dependiendo del tipo de antibiótico, va a actuar sobre uno u otro factor. Y
qué pasa si el paciente presenta resistencia a toditos? No sabe. Espera 72 horas. Se prepara, si no muere en 72 horas. Sí, llama a familia y paga. Exactamente. O si tiene dinero, hoy en día ya puede comprar los más caros. Por eso que los médicos dicen, vamos a esperar 72 horas. Recen en esas 72 horas. Si surge efecto, surge. Si no, Surge também. ustedes van a decir lo mismo también. ¿Tienen dinero para comprar el medicamento nuevo? Entonces va a surgir. ¿No tienen? Lo más probable es que muera. Actúan como bactericidas. Los bacteriostáticos normalmente no producen destrucción, sino que inhiben. Inhiben. No funcionales del... Sí. Normalmente, hoy en día los bacteriostáticos ya no se utilizan porque ya no tienen función alguna. Son caramelitos para las bacterias. Hasta los bactericidas hoy en día ya son caramelos para las bacterias. Hay una imagen bastante buena que circula por internet. Hoy desayuné penicilina y voy a cenar vancomicina. Y se vuelve más fuerte el microorganismo. Es precisamente así. La ciprofloxacina, que es muy utilizado, que es una fluoroquinolona, que es nada. Amoxicilina, que es un beta-lactámico, que es nada. Entonces, para cuando ustedes se reciban esto que ven aquí, prácticamente ya no van a servir para nada. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Pueden mirar en sus casas y si tienen duda en la próxima clase, aclaramos.